siempre en mis vídeos doy una relación de cosas que están pasando en la Tierra o que han pasado, pero que están catalogadas como alto secreto, secreto de Estado, materia reservada, o sea, etcétera, etcétera. Le dan unos adjetivos, en resumidas cuentas, para que la gente no se entere de nada de lo que se tiene que enterar por obligación la humanidad entera. Pero hay ciertas organizaciones que se empeñan en ocultar la verdad. ¿Y por qué? Porque hay otras organizaciones que mueven mucho de aquí, que pagan otros agentes y tal, servicios secretos, para callar bocas, porque hay intereses creados, muchos y muy grandes, en tapar ciertos asuntos que involucra a grandes élites, incluidos reyes, Vaticano, logias, satanistas, illuminatis, videntes, a montones. A montones. Ahora, la pregunta muchas veces dice, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no tiene que saber la gente cosas? Porque esas élites siempre tienen en torno, que esto parece increíble, así dicho teóricamente, pues suena un poco afición, ¿no? Orígenes, estas élites que tapan todo, con círculos illuminatis, ocultistas, videntes, satanistas. Sí, siempre. Y detrás de las fronteras, como detrás de la fachada, dicho de alguna manera, estas élites reciben muchos beneficios económicos para que en la foto salgan ellos, no los que los financian. Muchas veces en la política pasa lo mismo. Votan a un presidente, el que sea, pero siempre des en cuenta el detalle, es financiado por otros. O sea, el presidente que sea no quiere decir que sea mal presidente, no, entiéndame. Pero nunca es el presidente o su familia la que aporta los beneficios o el dinero que necesita para las votaciones, porque a veces un presidente de una nación pues hay que mover millones para publicidad publicitaria en las calles, en la televisión, los periódicos, en la radio. Ahí se mueven millones. Hay gente que interesa en que fulano o fulano salga presidente, porque ese presidente sabe quién la ha financiado y luego hay que recoger los intereses. Es así. Entonces, pues ningún presidente, ninguno, digo presidente o política o partido político, lo que quiera, sale así en la tele, en las fotos, porque es muy bueno, porque es muy simpático. Pues no, generalmente no. Sale porque hay mucho dinero para que esa persona salga en la foto. Y ya incluso puesto ya en el poder, ya le dan muchos escritos y vídeos y filmaciones y le dicen, esto míralo en tu casa privado, no se entere nadie. Aquí tienes las instrucciones. Y si lo haces, te vamos a seguir pagando. Y vas a estar en la sillita. Pero si desobedeces, chico, buscaremos a otro mejor, que sea más obediente a las directrices que le damos, y tú búscate otra vida en otro sitio. Más o menos el plan es así, generalmente, en grandes votaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchos misterios que la gente no puede entender, no porque no pueda, digamos, físicamente entender, no, porque... ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos que mucha gente sabe, pero verá que en los medios no sabe. Y lo sabe mucha gente. Bueno, ¿saben ustedes que cuando los primeros módulos lunares en la Luna, los primeros proyectos en los años 60 ya habían módulos lunares filmados en la Luna, en la superficie, pequeñas poblaciones artificiales? O sea, casas, viviendas, túneles y pirámides. Pero dense en cuenta el detalle, mediten. Bueno, ¿y por qué no se dijo nada? Porque los que financian todo esto les dicen que no hay que decir nada. Porque si dices, por ejemplo,
Y esas ciudades en la Luna, que las cito, si ahí no hay atmósfera, no hay vida. Eso entre comillas, no hay vida. ¿Y si yo le digo que la Luna es hueca? ¿Y si yo le digo que la Tierra, nuestra Tierra, es hueca y hay dentro continentes? Mucha gente lo sabe. Que no hay vida, no. Pero que no interesa que se sepa que hay vida en la Luna y que hay pirámides en la Luna, incluso más grandes que la de Egipto. Y por cierto, la de Egipto, el cuento de que los faraones y los esclavos comiendo ajo todos los días, no se lo crean, vamos, ni en broma, porque no fue de ninguna manera construcciones de faraones ni de esclavos comiendo ajos todos los días, de latigazo, no crean nada. Porque en qué pirámide, es para que tengan una idea, lo más sencillo. ¿Ha visto usted dentro un faraón? ¿Un sarcófago? ¿No? ¿En cuál? Pues la lógica te dice ninguna. Pues entonces, ¿cómo siguen con el cuento de que las pirámides del faraón de Keops y Kefren Miserino? ¿De qué? ¿De dónde? Pues no te lo contestan. Y siguen con el cuento de las pirámides porque la gente a la larga se lo traga. Porque tú le dirías, bueno, usted dice que esto fue del faraón Kefren Miserino, Keops. ¿Dónde está el cuerpo? No aparece. Entraron dentro de la pirámide hace años. Ahí no hay cuerpo, ni pirámide, ni sarcófago, no hay nada. Sí hay un pequeño cubeta, pero nada más, que no tiene que ver con faraones ni con sarcófago de nada. Incluso hay en Lusor y en otros sitios túneles, fíjate qué locura, donde hay sarcófagos perfectamente pulidos de varios cientos de toneladas, pero pulidos acristalados. Pero resulta que las entradas a esos túneles en Lusor son más estrechas que el sarcófago. Pero ¿cómo está el sarcófago ahí? ¿Cómo entró? Empieza a pensar. Y la gente pues se lo traga. Porque la lógica te diría a ti, bueno, la lógica, señores, aquí hay gato encerrado. Si hay sarcófagos pulidos perfectamente de varias toneladas al milímetro, pero la entrada al túnel es estrecha, ¿cómo aparece ahí un sarcófago? No uno, varios, doble más ancho que la entrada. No te lo responden. No te lo responderán. Nos mirarán. No interesa. ¿Cómo que no interesa? Y si yo les digo que el sarcófago hay en uso, por ejemplo, una idea que le voy a dar, nunca digo el todo, pero que estaba el sarcófago antes que el túnel. La gente no lo entiende, ¿no? O sea que el sarcófago en el túnel estaba hecho antes que hicieran el túnel y el subterráneo aquí. Pues la gente empieza a meditar y bueno, ¿esto cómo es posible? Porque la lógica te dice, señores, tú vas a un túnel gigantesco, pétreo, con escalones y tal, y te encuentras con varios sarcófagos de varias toneladas y el sarcófago acristalado al milímetro es más ancho que la entrada. ¿Cómo nariz entró eso ahí? Y te queda una respuesta, la única, que estaba antes que hicieron luego el túnel. Y el sarcófago estaba allí. Hay misterios que la gente no puede entender. Yo los entiendo. Pero claro, no este misterio, todo. Yo puedo descifrar todo. Gracias a Dios. Dios me ha dado el talento. Como Dios da talentos, dice, mira, dones en forma de hombre para que la gente prospere. Por ejemplo, hay gente que es súper inteligente, como Einstein o Nikola Tesla, científico, matemático. Bueno, es un talento que tiene que otros no tienen. Otros, Mozart, un niño de 11 años, ya componía orquestas musicales, componía partituras. Bueno, ¿cómo? Porque tenía un talento, un cerebro especial que asimilaba la música perfectamente y aunque no había tocado nunca un trombo, una trompeta, un violín, ya sabía el sonido que emitía y qué nota musical había que introducir en ese momento. Tal. Son dones. Y yo de niño, y no miento, ya se sabrán de él, yo sabía de niño, ¿dónde estaba la cueva de Hércules? Señores, si yo no había entrado allí, pero yo sabía la entrada de eso. Y sabía que había gigantes dentro de algunas rocas, en ciertos emplazamientos lejos. Sí, yo sabía. Y yo sabía que había cuerpos de demonios dentro de rocas. Perfectamente conservados, con cabezas alargadas. ¿Ustedes creen que esta gente, Illuminati, satanistas, logia, Vaticano, quieren sacar eso? Ni en broma. Prefieren estos, Vaticano también, que lo han hecho muchas veces, una guerra mundial antes que saque eso. Porque sacar eso a la luz pública, vamos a ver un sarcófago, no uno, varios.
y te aparece un cuerpo perfectamente conservado y con un cráneo alargado, no un esqueleto, ni una momia, un cuerpo que se puede reanimar. Pero resulta que ese cuerpo y esa momia, ese sarcófago, está dentro de un monasterio católico o dentro de un acrista, de un obispado o del Vaticano, en los sótanos, la crista. Y eso ya empieza la gente a pensar, Dios mío, que se nos va el negocio. Porque ábrele el sarcófago y verá lo que aparece. Y resulta que ese sarcófago le han estado haciendo rituales y ceremonias, misticismo durante siglos. Y ese negocio va a pique. Ese y luego otros más. Porque siempre, por ejemplo, el Vaticano va en asociación con reyes, con obispos, con cardenal, con banqueros, los banqueros del Branco Ambrosiano, todos juntos a forrarse. Pero mantener el secreto. Por esa misma razón, secretos que no quiere que la gente sepa. Pero pregúntele a cualquiera, pero ¿por qué no? No te darán respuesta, ¿no? Porque no, esto es alto secreto, que la gente no lo puede entender. Ah, pero tú sí. Tú eres perico de los palotes que lo entiendes muy bien, pero otros no. Mire, yo llevo años, que me prohíben hablar en los medios de comunicación, pero gracias a Dios puedo hablar aquí. Eso es un milagro también. ¿Pero por qué en un medio de comunicación? Porque en medios de comunicación, televisivo, por ejemplo, una cadena, yo haría lo siguiente, y ahí está como comúnmente se dice en España, el truco, el peine, que si me meten en un medio de televisión, digo, sí, voy a hablar, va a enseñarnos, señor así, pero vamos con las cámaras al lugar. No voy a decir aquí dónde está, no, vamos allí. Y que la gente lo vea directamente y diga, mira esta roca. Y yo cojo un taladro, meta un cable televisivo portátil, anda un cuerpo dentro. Y a la fuerza ese lugar y esa roca hay que abrirla. Muchas veces han aparecido, pero muchas veces, no una vez, por ejemplo, hace algunos años, en un túnel, no sé, me acuerdo que fue en Siberia y otra vez en Sudáfrica, varias veces, y hicieron un túnel para sacar carbón, para estufa, ¿no? Carbón vegetal, mineral, y hacen, porque las minas de carbón son subterráneas grandes minas de carbón vegetal o carbón mineral, para estufa, para las cámaras, para lo que sea, para las máquinas de tren, lo que quiera. Entonces hacen taladros para ver la profundidad de esa mina, porque luego meten maquinaria para sacar carbón y tal. Y no un caso, varios casos, hacen una perforación, me parece, una vez en África. ¿Y qué pasa? Que ven hueco abajo, habrá un túnel, y hacen perforaciones, y ¿qué hallan abajo del todo de ese túnel de carbón? Un sarcófago blanco, de mármol blanco, le suben arriba, ¿y qué aparece dentro? Una mujer perfectamente conservada, que llevaba ahí miles de años, pero estaba conservada, que ya también en China, hace algunos años, pocos, hace una carretera, hace una autopista, y hallan varios sarcófagos. Y cuando los abren, hallan mujeres con un equipo y siempre el líquido un poco rosado, y estaba perfectamente conservada. La mujer llevaba miles de años. ¿Qué hacen? Enseguida el sistema mandan a la policía, mandan ejércitos, y que nadie vea eso. Se lo llevan en varios camiones y hasta la vista. No permiten que la gente vea que aparece un cuerpo de una mujer de hace miles de años perfectamente conservada y muy bella, además, en un líquido rosado, conservación del organismo. Eso ha pasado muchas veces. ¿Pero qué te hacen? Que no te lo enseño. ¿Por qué? Porque hay élites de mucho dinero que financian televisión y tal, y radio y prensa. Y desde este caso, nada, toma, el cheque. Pero yo soy accionista mayoritario, tal, ya sabes. Ni palabra, queda claro. Sí, y hacen un contrato, vale. Soy accionista mayoritario de tu televisión. Si me haces esto y lo publicas, ese mismo día cierro la cadena y actúo a la calle y yo meto un proceso. La gente no debe de saber nada, porque hay élites muy poderosas que no quieren que tú sepas nada, que seas un borrego y que seas creyente de que tus antepasados eran monos, la evolución, y quiere que tú creas eso. Y mientras tú seas un mono, pues contentes un poquito de pan y te den un par de palos y digas, un saltito, como los monos de los circos. Eso quieren de ti. Pero en el momento que tú seas inteligente y digas, un momento,
yo no sé, bueno, usted sí quizás, pero yo no. Yo soy inteligente, yo soy hecho a la imagen de Dios, yo vengo de una creación de Dios. Ahí ya estás tocando el fuego. Ya dices, uy, cuidado este. Y no te dejan seguir adelante. ¿Por qué? Porque derrumbas todo un sistema satánico que fue creado hace 6.000 años. La Biblia lo dice. La Biblia, en la primera carta de Juan, léanlo en la Biblia. ¿Cualquier Biblia? La Biblia es el libro más traducido de todo el idioma del mundo y dialecto. En la primera carta, no en el Evangelio, es un apóstol llamado Juan que escribió Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bueno, y luego cartas para congregaciones, que eran diferentes congregaciones partidas por el Asia Menor, por Roma, por donde sea, y escribía cartas para animar a los cristianos en sus congregaciones. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, escribe, y eso son profecías, que no es suposición, escribe Juan, sabemos, escribe primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, no en el Evangelio, que fue el mismo escritor, pero carta después, la primera carta, que dio 3 cartas, la primera, capítulo 5, versículo 19, léanlo, sabemos, escribe, los cristianos, que nos originamos de Dios, que Dios nos ha hecho, Jehová Dios, pero sigue escribiendo, pero el mundo entero, la raza humana, el mundo entero sigue escribiendo, está yaciendo en poder del inicuo, está controlado por el inicuo. ¿Y quién es el inicuo? Satanás, donde en otros textos dice, Satanás es el gobernante de este mundo. Y él tiene, Satanás le importa 3 narices pagar 1.000 millones o 100.000 millones, porque él tiene el dinero del mundo. Una vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, dice que Jesucristo tuvo, ya saben cómo nació milagrosamente, un ángel avisó a una mujer que se llamaba María, que era virgen, que se iba a casar con un señor, que se llamaba José, que era carpintero. Bueno, le avisó que iba a quedar embarazada y la mujer dijo, no, pues yo no me he casado todavía, pero ¿de embarazo de qué? Que no, es que vas a tener un milagro, vas a tener el Mesías esperado. Ah, yo, sí, pero no te asustes, va a nacer y va a ser el Salvador del mundo, el Mesías que de Abraham ya se habló, de que vendría un Mesías que salvaría a la humanidad. Ah, bien, y también José, que se iba a casar con esa mujer y llamaba María, le avisó otro ángel, porque la vio a esa mujer embarazada ya de 9 meses y el hombre le dijo, no le digo nada porque le dio corte, porque si lo digo la pedrían, porque había órdenes de Moisés de que si una mujer quedaba embarazada, que estaba comprometida por otro, había que apedrear a la mujer y al otro también, la que sea. Y entonces no dijo nada, pero un ángel le avisó a José, era, digamos, el supuesto o el futuro esposo de esa mujer llamada María, le dijo, no tengas miedo, cásate con ella, es que la he visto embarazada. No, es un milagro, hay Mesías ya. Y la que te va a casar. Así que tú cásate, no tengas miedo, cásate con ella, cuídala bien, y el que nace cuídale bien, que es el Mesías, Jesús, le pondrás el nombre de Jesús y tal, va a ser el Salvador del mundo. Ah, muy bien. Detalle, José es el padrastro de Jesús, pero Jesús vino de un milagro porque ya existía Jesús en los cielos desde hacía millones de años. Pero tuvo que hacer un gesto amoroso de sacrificio porque el primer ser creado se rebeló contra Dios, siendo engañado por ángeles diabólicos, Satanás. Son ángeles rebeldes que le dijeron a Adán que Dios le había dicho que no comieran de cierto árbol en el Edén, que le había mentido Dios, que le había engañado, que ese árbol tenía ciertos poderes, que podía ser igual que Dios él comiéndola. Le engañó, comió y cogió esa mala herencia que hemos heredado todos, de envejecer, enfermar y morir. Jesucristo es, digamos, el cambio. Jesucristo, que era perfecto ya en los cielos de hace millones de años, pues vino a la tierra, se hizo un humano perfecto y dijo, bueno, Adán era perfecto, hizo mal, toda la humanidad viene de Adán, todos han heredado ese sínodo de imperfección, vejez y muerte. Yo pago esa deuda. Yo soy perfecto, yo he vivido antes que Adán millones de años, doy mi vida. El pago yo me muero, soy yo culpable, me hago yo culpable. Y al morir, que lo mataron, los judíos mismos, se recuperó la vida eterna. Por lo cual, hoy en día, que vivimos en los últimos días del sistema satánico, los ángeles rebeldes o demonios están cabreados. ¿Por qué? Porque sus días se acaban. Porque Dios los va a eliminar a todos estos ángeles rebeldes.
Mire, en el texto que le iba a decir antes del Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice que Jesucristo ya con 30 años ya se despidió de su casa, de su madre, de su padrastro José, y dijo que tenía una misión, que era enseñar al mundo, pensando por el pueblo de Israel, que él había llegado allí como un pago, porque con ese pago, esa muerte, ese sacrificio, como entre los israelitas mataban un cordero, y era como diciendo, perdónanos por lo que hayamos hecho mal, que es nuestra parte de nuestra vida, nuestra herencia, te lo ofrecemos a ti. Mataban un cordero, una vaca, ¿no? Y ya Dios perdonaba los errores que hubieran cometido, ¿no? Pero esto fue por toda la humanidad. Esto, yo soy perfecto, nadie es perfecto, pero yo me sacrifico. Bueno, ya sabéis, el relato es fantástico, Jesucristo muere o lo matan los judíos torturándole en un madero, tal. Pero su padre lo resucita 3 días después y vuelve a ser donde él vino, de otra dimensión, llamado cielo. No como un cielo como han pintado la iglesia, con nubes de espuma y angelitos tocando la guitarra y esa historia. No. Es otra dimensión energética. Desde esa dimensión se hizo el universo, las galaxias, la Tierra y todo eso. La humanidad vamos a ser perfectos, vamos a ser inmortales, porque Dios hizo a Adán y Eva para ser inmortales. No tenían que morir, no tenían que envejecer ni enfermar. Solo había una condición, si comían de un árbol, que Dios le dijo, es como decirte, por ejemplo, muy simple, mira, hay un cable ahí, vive, sé feliz, tienes aquí la casa, tienes todo bonito, pero no toques ese cable, que es alta tensión, que si lo tocas, que te da un calambrazo y te mueres. No lo toques, que ese va a traer energía a toda tu vivienda, pero no lo toques. Y le dice a su mujer, mira, ha dicho que no toquen este cable, tenga cuidado, no le toques ninguno, nada, que dice que te da un calambrazo y morimos y se quema todo. Y viene un vecino malvado, es un ejemplo, bueno, y te engaña. Y oye, ¿qué ha dicho eso? Oye, mira, un cable, que casa más bonita, sí, ¿no? Pero ha dicho que el dueño de esta casa, que nos ha dado esta casa, para que vivamos bien, que este cable no te quema. Y eso, sí, ha dicho que si tocamos morimos, nos vamos a quemar. Y te dice el vecino con malvado, tú sabes, está engañado, está engañado. ¿Y eso por qué? Porque el vecino sabe que si tú tocas este cable, no te se va a quemar tu casa, se va a quemar la casa del que te la ha regalado, que lo que quiere es que se queme tu casa. Y tú tocas este cable y una corriente y todas ellas viviendas se queman. Y tú te haces dueño del territorio y de todo. Y su casa y él se quema dentro. Te ha engañado, te ha tomado por tonto. Está bien, de verdad. Sí, tócalo. Y la mujer coge el cable y te da un copo corriente. Y a ver, mira, tócalo tú también. Y ves que, ¿qué ha pasado? Usted, el brazo, me estoy quemando. Y la mujer, estamos heridos. Y viene el dueño de la casa que ha visto el panorama y dice, no, dije que no tocaréis. El cable, ¿ahora qué? Mira, habéis quemado vuestra propia casa y vosotros estáis heridos todos. Y vosotros vais a morir. Así que largaros de aquí y por haberos fiado de este mangante que va engañando a todo el mundo. Satanás le dijo a Jesucristo en el jardín, cuando 30 años tenía Jesucristo, cuando ya salió para hablar al mundo de la llegada del nuevo orden de Dios, el reino de Dios, que la gente vivía para siempre y tal. Y Satanás con astucia quiso hacerlo de Adán y Eva con Jesucristo. La misma operación. Engañó a Adán y Eva, cayeron, y Adán y Eva murieron, y todos los hijos murieron, y todos morimos por Adán y Eva. Pero Jesucristo vino para que vivamos por siempre, dándole su vida. Y Satanás, sobre todo Jesucristo, dice que cuando empezó con 30 años, en un desierto, estuvo 40 días, Jesucristo hablando, pensando, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a tal zona, voy a hacer estos milagros, voy a curar tanta gente y luego me desplazaré a otro territorio, en fin, meditando el plan que iba a hacer para ayudar al mundo, hablar del mundo, del reino de Dios, de las buenas nuevas, de la posibilidad de vivir para siempre, qué tiene que hacer la gente. Y Satanás le vio a Jesucristo y le vio con hambre, 40 días sin comer, aunque era perfecto. Y dice, oye, un momento, por favor. Y Jesucristo sabía quién era él. Oye, ¿tienes hambre, no? Sí, ¿qué pasa? Dice, oye, mira, así que tú eres el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. El que vienes a salvar al mundo que yo he engañado. Vale, vale. Dice, oye, una cosa, tienes hambre, ¿no? Oye, así que si eres el Mesías, pues, oye, convénceme a mí también. Oye, mira, tienes hambre, esas piedras que hay, conviértelas en pan. Oye, si tú lo haces eso, me has convencido. Ya no hago nada. Me voy corriendo porque digo, es verdad. Quería engatusar a Jesucristo de la misma manera.
que Satanás ayudará al Mesías a sobrevivir. No es Dios el que ayuda a sobrevivir. Dios da la vida o da la muerte, no Satanás, que es una creación más como otra cualquiera. Y entonces Jesucristo le dijo, no de pan vive el hombre, sino de toda expresión que es la boca de Jehová Dios, no de pan. Bueno, porque comas tu pan, tienes que beber agua también, y tienes que dormir, y tienes que comer, y tienes que descansar, y tienes que trabajar. No, pan es un medio más, como no de oxígeno vive el hombre, también de agua, y de dormir, y de descansar, y de trabajar, y de comer, y de ir al servicio. Pero siguió adelante, Satanás dice, pero oye un momento, dice, mira, tú de verdad eres el Mesías, ¿no? Bueno, una pregunta nada más. Mira, yo tengo, le dijo a Jesucristo a Satanás, yo tengo medio para hacer rico al que me da la gana. A mí me salió dado poder en toda la tierra. Satanás le dijo, así que si tú, como hacen estos, me adoras a mí, es simple, ¿no? O sea, me haces un culto, es decir, lo que tú digas. Te daré todo el poder a ti también, y serás dueño de todo, de las riquezas, rey, poderoso. Y Jesucristo le miró así, con diferencia, es a Jehová tu Dios que te adorar, al solo rendir servicio sagrado. Y se retiró. Entonces Satanás dijo, por ahora te mataré. Y empleó Satanás a los fariseos, que era judío, ¿no? La religión de los judíos, engañándolos y tal cual, que mataron a Jesucristo, que era un falso mesías, que tal cual. Y le mataron. Vino a morir. Pero 3 días después lo resucitó y subió a los cielos donde él fue creado. Y ahí está dirigiendo los destinos de la humanidad para la eternidad. No solo de la humanidad, sino del universo entero. Porque habrá otras creaciones, o Dios hará otras creaciones. El universo es infinito, porque estamos hechos para ser eternos. Y fíjate, dentro de 1000 millones de años, ¿cuántos planetas habrá con otra vida, otra forma de vida? ¿Qué importa? Habrá vida para siempre y nunca más nadie morirá. Hoy en día la gente está sufriendo mucho, porque este Satanás, este gobernante de este mundo que vive, le quedan días, y lo que trata es destruir todo lo que pueda, la tierra, el oxígeno, los ríos, los mares, el medio ambiente, la gente, la locura, la inmoral, la droga, hacer todo el daño que pueda, porque su poder le va a ser quitado. Y Satanás, dice la Biblia, será encerrado en un hoyo 1000 años, un hoyo magnético, y ya diré dónde, y luego destruido para siempre. Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, versículo 10. Ahí lo dice. Todo esto este drama que ha pasado en la Tierra durante tantos miles de años, ya tiene fecha de caducidad. La gente ya, mucha gente sabe que ya esto ya se acaba. Y que Dios previó un tiempo en que la humanidad aprendería la verdad, las buenas nuevas que se predicó Jesucristo, que se predican en toda la tierra habitada, que la gente sepa que hay una oportunidad de vivir para siempre, que la gente sepa que no vamos a morir ya nunca más, que la gente sepa que todos los que han muerto, sean millones que sean, Dios los trae a la vida de nuevo, porque Jesucristo dio su vida para que eso también tengan posibilidad de vivir. Y que hay un futuro maravilloso para las personas, los animales, las aves, la vida en la tierra, y que un día poblaremos el universo por toda la eternidad. Esas son lo que dice la Sagrada Escritura. Y todo lo que salga de ahí, no le haga ni caso. Todo lo que no salga del libro de Dios, ni caso. Porque le están engañando, le están saqueando desde que naces hasta años después de muerte. Jesucristo nunca pidió nada a nadie. Nadie dio dinero por vivir para siempre ni cosas raras. Gratis. Jesucristo pagó con su cuerpo el que vivamos para siempre. Gratis. No hay que pagar nada. Dios no necesita dinero. Lo que necesita es aprender la persona qué tiene que hacer para vivir para siempre. Nada más. Saber que es como, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero parece así. Si tú vas a, digamos, a hacer un curso para aprender un oficio, lo que sea, porque te van a meter en una fábrica muy buena. Por lógica, te dirán antes, oiga, pues haga un entrenamiento, un cursillo, porque vamos a dejar esta máquina y tiene que aprender qué tiene que hacer. Estupendo. Haces un curso y te dicen, ¿qué máquina es esa? Es una máquina para atornillar, lo que sea. Tal. Bueno, pues va a estar un par de semanitas, le van a entrenar y cuando ya estemos seguros de que usted maneja la máquina, a trabajar y a ganar dinero. Y la vida eterna no hay que pagar nada. Es un cursito, aprender qué dice la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, hay una persona que te voy a decir yo que antiguamente lo hacían mucho.
adorar a estatuas, muñecos, a los Baales, a Belcebú, a no sé qué, al Buda, a Confucio, a Brahma, a Ramadán, yo qué sé, cuántas religiones han salido creadas por estos demonios. Hay un solo Dios, una sola verdad y una sola esperanza. No hay millones de dioses que se reparten el cielo a parcelitas. Te han engañado. Pero si tú oras a Dios y dices, Dios mío, dinos, y Dios te oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la verdad? Yo quiero vivir también, me gusta. No te va a decir Dios, pues oye, paga tanto a tal religión y para tal y tanto dinero para tal banco de no sé qué, para que tú no te quemes cuando... ¿Cómo es posible que piense la gente que Dios tiene a demonios que son los culpables de todos los males de la tierra? Los demonios son ángeles, estos demonios son ángeles rebeldes, que Dios le dice demonios rebeldes, y Dios los ha condenado al exterminio. Que diga que Dios se entretiene mandando demonios que quemen gente. O sea, pobres niños, niñas, mujeres, que si se mueren por lo que sea, que se quemen durante años, siglos, milenios. Imagínense qué han enseñado a la gente. Han enseñado enseñanzas diabólicas, satánicas. Que Dios tiene a demonios para que se entretengan los demonios en matar, torturar personas. Y que Dios le importa que griten, que se quemen. El Creador, que ha hecho tanta belleza, tanta maravilla, que ha dado su Hijo. ¿Quién da a su Hijo para que sus enemigos vivan bien? Dios dice, Jehová Dios. Y que Jesucristo dio su vida para que seamos felices y que los que han muerto vuelvan a la vida y todos seamos humanos, hablando una sola lengua, como antes de Babel, un idioma único, que seamos todos jóvenes, fuertes y vivamos felices con los animales, con las personas para el tener. Ese es el plan de Dios. Todo lo que salga de él, no hagan caso, porque lo que sacan muchas religiones es explotarte desde que nace hasta años después de muerto. La gente que paga funerales, misas, ceremonias, bautismos, entierros, comuniones, a la caja. ¿Cuánto cobró Jesucristo? Hizo mucho milagro, ni un céntimo. Pero esta gente que dice, bueno, que dinero son, ¿cómo dice? Sacrificios para el banquero de Dios. Dice que Dios tiene aquí un banco para cuando venga Dios de vacaciones, ¿no? El banco ambrosiano, el banco como se llama, para que Dios tenga una cuenta corriente, ¿no? Que viene aquí de vacaciones y se encuentra un milloncito para ir a Benidorm. Pues. ¿Cómo la gente puede ser tan incauta de seguir pagando y pagando y pagando, pensando que Dios, a tu madre, a tu padre, a tus hijas, a tu esposo, le están quemando los demonios, pero si tú pagas, entonces los demonios dicen, bueno, que ha pagado, pues no, como las mafias, si tú pagas no te matan, no matan a tu familia. El mundo entero, dice la Biblia, está yaciendo en poder del enemigo. El mundo entero. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. El mundo entero, la raza humana, está engañada por Satanás. Y a Satanás le quedan días de vida. Toda esta guerra, toda esta miseria que estamos viendo, es señal de que el sistema satánico ya tiene fecha de caducidad. Hasta diré dónde va a estar enterrado Satanás, 1000 años, y luego desaparecido para la eternidad. Olvidaremos todos los males que hemos sufrido. Dios hará que lo olvidemos. Y que en aquel tiempo donde la gente sea feliz, siempre joven, siempre fuerte, ¿quién se va a acordar de que hubo una guerra, que hubo atrocidades, que hubo enfermedades, que hubo dolores, desengaños? Dice la Biblia que Dios hará que se olvide todo. Y que tú te levantes cada mañana, ves el sol, la luna, la familia, los niños jugando, el desayuno, los amigos, montar un paseo a caballo por tus casas, por la playa, y siempre mirar al cielo feliz y digamos gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, que hoy vivimos y somos felices y viviremos para siempre así, sin morir nunca más. Ese será el único pensamiento que habrá y será para la eternidad, para siempre.